Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Licona y estamos transmitiendo, elaborando este nuevo video desde el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe y para ello tenemos como invitado a William Calvo. William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, imagínate, muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Miren, nuestro invitado tiene estudios de doctorado en arquitectura y medio ambiente, otro doctorado en estudios chicanos y latinoamericanos. Actualmente es profesor de la Universidad de Michigan en el Departamento de Estudios Americanos, ¿no? Y se dedica a la investigación sobre la emigración religiosa entre mexicanos y latinos en Estados Unidos. Es decir, su interés de investigativo son estos santos, son estas vírgenes, vernáculas les llamas, populares, que han emigrado a los Estados Unidos, a estos contextos de latinos y mexicanos, en ciudades diferentes, ¿no? Porque Nueva York, Chicago, Kansas, Los Ángeles, sí, Kansas están presentes, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello con William, ¿no? Y nuevamente reitero, ¿no? El agradecimiento a nuestro colega por aceptar esta conversación, esta entrevista. ¿Qué te parece, William, si entramos en materia, si empezamos nuestro diálogo? Quizás podríamos iniciar definiendo, caracterizando someramente la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? ¿Un símbolo? ¿Un ser solamente sagrado? Para ti, ¿cómo definirías, digamos? Sí, es una cosa muy interesante porque nosotros tenemos una relación con la Virgen de Guadalupe a través de la experiencia católica, sí, ¿verdad? Pero ella no es solamente eso. Existe un periodo, ella aparece en un periodo particular histórico y cultural de transición, de cambios dramáticos en la experiencia mexicana, de sincronismo, de cuestión indígenas y españolas, de dos mundos que se mezclan. Entonces ella realmente no es solamente un elemento religioso, tanto así que hay tantas otras vírgenes, pero ella tiene una posición particular con respecto a las otras. Entonces eso es una cuestión. Al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura chicana, una cosa interesantísima es que muchas de esas personas a lo mejor crecieron católicos, pero ahora ya no son católicos en el sentido de que van a misa regularmente o confesión, pero tienen una relación cultural, ¿me entiendes? Tú vas al rosario o tú vas al funeral de la persona y participas de elementos religiosos, pero meramente porque es una cuestión de la cultura de tu familia, es a través de la religión. Algunos de ellos puede ser que ni siquiera estén ya de acuerdo con muchas de las formas que la iglesia funciona. Y entonces yo, por ejemplo, una cosa primero que hacer es una categorización de diferentes formas de afiliación, de tal forma que la Virgen de Guadalupe puede seguir una unión con esos individuos, pero en otras formas. Entonces, por ejemplo, tengo un compañero de universidad que no es católico, creció católico, pero ya no lo es. Y sin embargo, si entras a la oficina, tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe por la representación cultural que ella tiene. Entonces, ese tipo de afiliación es importante porque le permite a las personas de hacer ciertas cosas con las imágenes que en otros espacios no podrían hacer. Porque si la persona está, digamos, en una forma más normativa en relación con la iglesia, pues ciertas representaciones no son aprobadas. Mientras que en esta forma, ellos sí pueden hacerlo porque la Virgen representa tantas otras cosas más. Claro. Lo mismo sucede con algunos de los santos y algunas otras prácticas. Sí. Entonces, de tal forma que ella se mantiene, y es muy interesante, y en este caso yo le digo a la gente, la Virgen es una de esas entidades que es capaz de mantener una amistad con los individuos más allá si la persona sigue o no sigue creyendo en la Iglesia Católica. Wow. Entonces, en ese sentido, la Virgen es capaz de mantener esta afinidad con las personas. Personas que pueden estar en posiciones sociales muy diferentes de lo que la iglesia aceptaría, por el estilo de vida que ellos tienen o por lo que son. Y sin embargo, ellos tienen una relación personal con la Virgen que se mantiene más allá de la frontera, claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de un México, por ejemplo, México no termina en el Río Bravo, ¿me entiendes? O el Río Grande. México se extiende más allá. Entonces, si tú vas a East LA, ¿verdad? Tú encuentras un pedacito de México.
Si vas a Chicago encuentras Torre Pedazo, si vas a Detroit, de tal forma que esas expresiones religiosas se continúan allá. Yo hablo, por ejemplo, de intraestados religiosos, en el sentido que las personas pueden vivir un pedacito de México en Estados Unidos, ¿verdad? Sin tener que moverse de Estados Unidos. Pero es un pedacito de México que está ligado a la experiencia religiosa, por los rituales. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir a una parroquia que tiene un ritual de la Virgen de Guadalupe, y hay mariachis, y hay las mañanitas, ¿me entiendes? Algunas de esas personas no pueden venir a México por muchas situaciones, no necesariamente porque no tengan papeles, pero puede ser por el trabajo, por la edad de los niños o así. Entonces, ellos pueden vivir un pedazo de México allá. De tal forma que es muy importante que la parroquia, por ejemplo, reconstruya el templo, que usan el mismo material. Por ejemplo, un templo a Juan Soldado, ¿cómo se llama? Toribio Romo. Ellos no solo hacen el templo, pero necesitan que sea de material de Jalisco, con un artista de Jalisco, representando la iglesia que está en Santana, ¿me entiendes? Entonces, la iglesia funciona como un espejo, ¿verdad? Como una cosa en el que tú entras y te comunica con el espacio de México. La Virgen de Guadalupe tiene ese elemento esencial, no solo de unificación, pero también de crear una cierta afinidad nacional entre los miembros. William, has dicho muchísimas cosas bien interesantes. Quiero subrayar algunas para un poco profundizar. Sí. Primero, efectivamente, tú dices, la Virgen ya no es una imagen del campo religioso, ¿no? Se introduce en otros campos sociales, ¿no? Y eso hay un desplazamiento simbólico y tiene sus funciones específicas, por lo que es un símbolo, digamos, transterritorial, podríamos decir, ¿no? Binacional, en este caso, es decir, va más allá de la religión. Eso a mí me parece fundamental, como algunos seres sagrados, ¿no? No se restringen al campo donde los vio nacer, digamos, ¿no? Y ese desplazamiento es histórico, según las comunidades, y eso a mí me parece que da cuenta de la fuerza cultural de una imagen. De esos símbolos culturales. De esos símbolos culturales, ¿no? Entonces, creo que eso hay que decirlo, hay que subrayarlo. No es exclusivo de la religión, ¿no? La Virgen. Primero. Porque la Virgen representa muchas otras cosas. Exactamente. El amor maternal, la patria, el sacrificio. Sí. Y por eso es que la Virgen tiene tantas manifestaciones. Claro. Que es una cuestión, es como muchas veces los elementos religiosos es una emoción que se hace tangible. Claro. ¿Me entiendes? En este caso. Otro de los elementos asociado a lo que dices es la posibilidad de cómo esa imagen que se traslada genera territorio, construye territorio, ¿no? Un altar o esa como espejo que dices al construir esa iglesia o ese altar, con el material propio de la localidad de origen, se está generando un territorio, o la continuación del territorio nativo, por ejemplo. Claro. Y eso es sorprendente, ¿no? O sea, cómo una imagen en todos lados puede generar, en una barranca, en una esquina, en una calle, en una pared, territorios, ¿no? Donde los sujetos, como bien dices, se identifican y generan significaciones o hemosignificaciones, y ahí se construyen muchas cosas. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Que la Virgen puede tener un simbolismo religioso normativo a través de la iglesia, de tal forma que la iglesia perpetúa, y entonces ves las iglesias de la Virgen de Guadalupe, las celebraciones para la Virgen, los mariachis, las mañanitas, que son iguales a las que tenemos acá. Claro. Y después existe este otro montón de otros espacios donde la Virgen ha salido a las calles. Los murales, por ejemplo, las representaciones de afuera. Hay una pieza en Texas que es una casa que está pintada como un altar, y ellos hicieron una veladora gigante de 2 pisos, ¿verdad? Con una luz permanente, y la veladora tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe y está viendo en dirección a la calle de Guadalupe, que es el barrio latino. La noción de que la Virgen está vigilando a esta comunidad, porque hay que recordarse, la vida en Estados Unidos es difícil, porque la persona se mueve para allá, consigue el trabajo, no tiene la misma lengua, y algunas de esas personas experimentan el racismo de estatal, ¿me entiendes? Claro. Y gubernamental. Entonces la Virgen se manifiesta de una forma que te mantiene protegido contra
el dolor de la experiencia migratoria. Claro, ¿Me entiendes? Otra cultura. Contra otra cultura. Claro, contra lo anglosajón, podríamos decir, ¿no? Fíjate que yo soy de un barrio de la Ciudad de México, Tacubaya, donde la iglesia está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y cuando se aproxima diciembre, pues ahora sí que toda la gente, me incluyo yo, empiezan a construir altares en la esquina, en la entrada de la vecindad, en otra esquina, en la pared, y el 11 empieza todo la fiesta, toda la sociabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay creaciones artísticas muy locales, fenomenales, ¿no? Y cada año cambia esa estética del altar, ¿no? Bueno, ahí hay todo un tema, pero hay una cosa que quiero subrayar, ver qué piensas. Muchos sacerdotes o la iglesia niega, combate esa construcción, por ejemplo, de ese espacio sagrado, porque dicen, el sacerdote ahí de la colonia, del barrio, decía, es que la casa de Dios está acá, no está allá, ya no hagan esos altares en la calle, porque esa no es la casa de Dios, etcétera, ¿no? A lo que voy es cómo esta religiosidad se apropia y construye espacios sagrados. No solamente territorios de los lugares de origen o continuación de los territorios de los lugares de origen, sino que se convierten en nuevos espacios sagrados que la institución de la iglesia muchas veces no acepta, ¿no es cierto? Sí. No, yo pienso, bueno, y hablando de la Iglesia Católica, es una cosa interesante porque el Vaticano II hace todo un esfuerzo para abrir muchas de estas prácticas afuera. No es solamente de que ahora la misa va a ser en el lenguaje local y que el sacerdote tiene que ver a las personas, pero también inscribir muchos de esos rituales dentro de las prácticas de la comunidad. Por ejemplo, yo les digo que de una forma muy normativa, teólogos hablan de 3 periodos, ¿verdad? En la evolución teológica. Tenemos un periodo que es el Padre, que es el Antiguo Testamento, tenemos del Hijo, que es el Nuevo Testamento, y ellos dicen, la aparición de la Virgen de Guadalupe marca una relación con la Virgen distinta. Entonces entramos en un periodo, que tenemos 500 años ya, de una relación de una Virgen que está en contacto con la gente. Las apariciones, la experiencia de la gente de normalizar esto, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo soy católico, pero yo digo, bueno, a lo mejor hay esta parte donde dice, me vuelvo pecado para que alguna persona se acerque. Pues a veces la Virgen, yo creo que ella misma se vuelve pecado para asegurarse que esa gente tiene todavía cierta relación. No que esas experiencias que esas prácticas sean pecaminosas, yo no creo que sea eso, pero para la gente que es demasiado tradicional, yo les digo, vea, este es un acto de amor que la Virgen hace, de mantener una relación con estas personas, más allá de que la persona pueda o no pueda legalmente participar de la iglesia. Por ejemplo, que en ciertas, digan, bueno, si la persona está en una relación, que están divorciados, o está en una relación no normativa con una pareja, la iglesia tiene derecho a decidir la participación de los miembros. Pero esas devociones que permiten que hablemos de un catolicismo formal y uno extendido, ¿verdad? De influencia. Claro. Entonces la gente sigue siendo parte de eso a través de la experiencia de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y esa experiencia se traduce en murales, ¿verdad? Sí. En paredes, digamos. Y en muchísimas Háblanos cosas. Un poco de eso. Sí, bueno, una cosa interesante es que los murales son muy, muy importantes, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que existe una tradición muralista que viene de un periodo precolombino, ¿verdad? Que se va manteniendo para la construcción de la identidad mexicana después de la Revolución. Es muy importante y sabemos de estos famosos muralistas. El movimiento muralista en el movimiento chicano aparece tarde, aparece en los 60. Mucho porque algunos de estos muralistas famosos van a Estados Unidos y hacen sus murales. Diego Rivera tiene un mural enorme ¿cómo se llama? En Detroit. Pero el mural tiene una función muy importante, porque piensa, estamos hablando de gente que algunos hablan inglés y otros hablan español. Y algunas personas que incluso tienen lenguas indígenas que no son, ¿me entiendes? Entonces hay una gran diversidad de lenguaje, pero el mural permite que el arte o el mensaje sea público, que no esté limitado al museo. Entonces, para el movimiento chicano, el movimiento muralista fue esencial para transformar
Primero, espacios, por ejemplo, el barrio que el gobierno no le está dando dinero y por lo tanto no los cuidaba, ¿no? Entonces, de momento hay un proceso de hacer más bello el espacio físico alrededor tuyo. Pero desde un punto de vista educativo, permite que el mensaje se vuelva público y que esté siempre ahí y que no esté limitado, porque tú ves la imagen y tú la puedes leer, no tiene que estar en inglés o en español. Claro. Entonces, por ejemplo, tú ves un movimiento muralista que explota en los 60 y que lo ves a lo largo de todo Estados Unidos. Primero, un movimiento muralista que es masculino, en el sentido que son solo hombres los que están pintando, pero muy rápidamente las mujeres empiezan a involucrarse y empiezan a crear sus propias versiones de estos murales, claro, incluyendo la presencia de la Virgen de Guadalupe en muchos de estos murales, y la ves por todo lado. Entonces, los murales son muy importantes. Sufren, como muchas de otras expresiones culturales, que la gente no los entiende, la cultura blanca o anglosajona no lo entiende. Entonces hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, en Chicago en los últimos años hubo un caso difícil. Había el Centro Cultural Mexicoamericano, que tenían pinturas de mucho tiempo, murales. El edificio se vende y la persona un día en la noche llegan y lo pintan todo de blanco. Y cuando decía, yo no sabía. Claro, la persona sabía que tenía un valor cultural para la comunidad, pero él quería venderlo blanco porque después quería vender el edificio para otra cosa. ¿Entiendes? Pero a pesar de todo eso, el movimiento muralista sigue y está evolucionando, claro, y cambia enormemente. Y si la persona va, por ejemplo, a San Francisco, puedes hacer un tour de la ciudad de la Misión, el barrio de la Misión, solo a través de los murales, ¿verdad? Lo mismo en Los Ángeles y lo mismo en Chicago, ¿me entiendes? Sí, sí. En ese sentido, ante, digamos, la cerrazón de instituciones para hablar, para decir las cosas, sí, que aquejan a la comunidad, están los murales. Sí, sí, más no aún, para comunicar. Hay un caso muy famoso de unos artistas mexicoamericanos que van al Museo de Arte Moderno de Los Ángeles y quieren que sus piezas sean exhibidas. Y en aquel momento, ¿verdad? El curador le dice, no, lo siento, el arte mexicano no tiene espacio, claro, aquí. Entonces dice, ok, no hay ningún problema. Entonces, en la noche, ellos se van y hacen unos grafites y pintan y firman, ¿verdad? Y entonces en la mañana siguiente van donde el curador y le dice, ¿sabe qué? Ahora el museo ya tiene arte mexicano-americano. O sea, en las paredes del museo. Sí, de afuera. De afuera. De afuera. Entonces dijeron, ahora el museo tiene. No nos dejaron que entraran, pero ahora tiene que entrar. Por supuesto, tomó años y ahora, pues, por supuesto que forma parte de la exhibición. Pero para decirte, el arte tiene un poder. Por ejemplo, hay un grupo que se llama ASCO, ¿verdad? Sí. Que es muy famoso porque ellos hacían, ahora no tanto porque, ¿verdad? Pero hacían estas performances o estas piezas que eran en la frontera. Entonces ponían una mesa para celebrar la última cena, donde la mitad de las personas estaban de un lado y la otra mitad estaban de otra persona, y se comían cosas, ¿verdad? O existen estos artistas que desean crear todas estas piezas en la frontera. Entonces hay muchísimas cosas. Sí. La riqueza del arte mexicoamericano es enorme, porque sigue la tradición de la cultura mexicana, sí, en Estados Unidos. Y en toda esa expresividad, la imagen de la Virgen, por supuesto, siempre está apareciendo. Y la Virgen ha sido una cosa interesante porque ella ha evolucionado enormemente. Y es binacional, ¿verdad? Sí, no, y transnacional, y ahora ya es cibernética, sí, porque ahora le encuentras, hay altares, sí, cibernéticos, y yo hablo de parroquias virtuales, sí, ¿verdad? Sí. Y devociones, hay, sí, páginas, por ejemplo, hay altares, sí, hay una escritora muy famosa que se llama Gloria Anzaldúa, y hay un altar virtual, la gente escribe cosas, sí, ¿verdad? Y, ¿me entiendes? Para decirte, pero con la Virgen de Guadalupe hay diferentes periodos, yo diría, o diferentes versiones. Pero yo pienso que en los 60s y 70s, con el movimiento chicano, primero, que la Virgen de Guadalupe está al frente de las protestas del movimiento de los campesinos en California. César Chávez hace las protestas y lleva un estandarte con la Virgen de Guadalupe para todas las procesiones de protesta que hacían. Él es formado en el movimiento Cursillos, y muchas de las penitencias y de las prácticas tienen basadas en la cuestión religiosa. Pero es en ese periodo donde las chicanas entran en una crisis intelectual. Sí. Dicen, bueno, es un periodo de cambio social. Si me voy con el movimiento feminista reconoce la cuestión de género, pero no reconoce la cuestión de raza. Si me voy con el movimiento chicano, ellos reconocen mi raza, pero no reconocen necesariamente mi opresión porque soy mujer. ¿Me entiendes? Entonces ellas empiezan a decir, bueno, es que nosotros somos oprimidas porque somos mujeres, y porque somos latinas, y porque somos de clase pobre. Entonces ellas empiezan a desarrollar su propio
versión del movimiento dentro del movimiento chicano, Claro. incluyendo una relación diferente con la Virgen de Guadalupe. Ellas empiezan a decir, y ahí es donde ellas empiezan a mezclar cosas, que es una cuestión meramente imaginaria, que cuando tú lo ves desde el punto de vista mexicano, te dices, esta gente está loca porque no necesariamente conectan toda la cuestión histórica, pero no es de la historia como nosotros conocemos desde el punto de vista riguroso, Sí. es la versión. Entonces Koyoshatsky, mira, la Virgen la versión de esta diosa que es fragmentada por un acto de violencia. Entonces ellas dicen, ese es el contacto, esa es la transformación del matriarcalado o el patriarcalado que está relacionado con la violencia física. Eso. O por ejemplo, la Malinche, no como una mujer que vende, pero una mujer que es capaz intelectual de aprender el idioma y saber cómo funciona el poder y trabajar con el poder. Y la Virgen de Guadalupe. Entonces estos tres elementos empiezan a incluir y empiezan a aparecer una Virgen de Guadalupe transformada. Entonces dicen, una Virgen de Guadalupe que también ha sido oprimida, que tenemos que liberar. Entonces en los 60 y después en los 70 empieza a ver las primeras piezas, Esther Hernández en el 69, 67, que hace una Virgen en blanco y negro muy sencillo, que es la Virgen va pateando con un golpe de karate, pateando y saliéndose, ¿verdad? Yolanda López hace una pieza muy bonita, que es la Virgen de Guadalupe en un vestidito corriendo y saliéndose de la manta afuera, ¿verdad? Y aplastando al angelito y agarrando la cruz de la mano y tirándola al suelo, ¿verdad? Sí. Y después empieza un tríptico donde empieza a ser, la Virgen de Guadalupe, mi mamá. Entonces la mamá que está cosiendo. Para adorar bendecir un tipo nuevo de santidad que está basado en el trabajo cotidiano, arduo y de todos los sacrificios que nuestras mamás hacen porque nosotros estemos aquí. O por ejemplo, la otra que es la abuelita. Es la abuelita sentada, que es la Virgen de Guadalupe, pero en este caso ya la serpiente, ya no es la serpiente, es solo la cascadita de la serpiente porque está llegando al final de la vida, ¿verdad? Sí. Y el angelito ya es un niñito que es como un nietito que está sentado ahí, ¿verdad? Y entonces la Virgen se va transformando. Entonces hay un proceso de dos. Uno, reconocer a la Virgen de Guadalupe como una mujer que es en ese sentido como yo o como ella, ¿verdad? Como ella dice, como nosotras, y por lo tanto la empiezan a reproducir en situaciones cotidianas. Una Virgen de Guadalupe, y una vez que pasa esta etapa, entra en una etapa un poquito más difícil, que es la Virgen de Guadalupe como una mujer que también tiene deseos, o una mujer que también envejece, o una mujer que también puede, o una entidad que también puede cambiar. Entonces empieza a haber una Virgen de Guadalupe que es anciana. Uh-huh. Hay una Virgen, me encanta, que se llama la Virgen de las Calles, también de esta artista Esther Hernández, que es una lástima, porque la gente no la puede ver, pero si la logran buscar, si van a la página de ella, es una Virgen de Guadalupe que es una señora mayor como mi abuelita, digamos, uh-huh. O mi mamá ya mayor, que está en las calles vendiendo flores. Entonces ahí es una Virgen de Guadalupe que es esta persona que tú le pasas al frente y ni cuenta le haces, no le haces caso. Es esta Virgen que es una persona común y corriente. Uh-huh. Es una señora mayor con un cuerpito gordita, con una camiseta que dice USA, ¿verdad? Donde las flores están en un tarro de plástico, de esos como de Home Depot, ¿verdad? Y que ella tiene solo como un mandilito así, ¿verdad? Es una Virgen que tú manejas y te incomoda, porque es la señora que te vende las flores. Pero ellas dicen, no, es que hay una santidad en esta vida cotidiana, claro, y la dificultad de la vida. Sí. Y después otras Vírgenes de Guadalupe, que ya es una Virgen ya mayor, se está tomando un vinito, ¿verdad? En el bar, que se llama La Reina, claro, ¿verdad? Y ya la señora está mayor, ya está cansada, ¿me entiendes? Entonces empieza una evolución. Otras versiones son más complicadas. Hay una de una artista que se llama Alma López, que se llama Nuestra Señora, Our Lady. Y es una Virgen de Guadalupe que solo tiene un bikini hecho de flores, igual todos los elementos, pero el angelito es una muchacha desnuda, que causó una controversia enorme cuando la pieza apareció, porque el obispo de Nuevo México dijo que es una mala representación de la Virgen, la gente empezó a boicotear a ella, empezaron a hacerle amenazas, y se volvió un escándalo internacional, porque cada vez que Alma López iba a otra galería, había gente esperando en el aeropuerto, y le hacían amenazas. Entonces, tanto así que el curador de la exhibición se tuvo que retirar, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en estos casos, sí, ves, y es una cosa interesante, porque en lugar de callarla, Alma López dice, pues entonces ahora, si ya me mandaron a la fregada,
pues entonces ahora yo voy a hacer una virgen que es extremadamente sensual o extremadamente humana en ese sentido. Entonces ella empieza a crear una línea de Virgen de Guadalupe que se convierte, por ejemplo, en una luchadora. Entonces es una mujer de lucha libre, con máscara, con tatuajes, sí, ¿verdad? Y ella dice, estoy defendiendo a los latinos. Sí. O hago una Virgen de Guadalupe que se enamora, ¿verdad? Y tiene sentido, porque si José es mujer, claro. José ya se murió, sí, y ahora puede reconstruirse, sí, en una nueva, ¿verdad? Sí. Y entonces ella tiene una vida doble, que en el día vive con su pareja, y en la noche vive con su pareja, y en el día va a vivir la vida pública que se le pide, ¿verdad? Sí. Como virgen. Entonces, en ese sentido, hay muchas versiones de la Virgen. Esa es la potencia de los símbolos, ¿no? Sí, que claro. generan diversidad de significados, exacto, controversias, ajá, en este caso, sí, y que todos esos ámbitos, pues son parte de... Sí. de la vida social de la Virgen, ¿no? Y de su importancia. Y su evolución. Porque para ese momento ya no vive en el altar. Claro. Ahora ella vive en las calles. Se profaniza, digamos. Se profaniza. O se sacraliza la vida cotidiana. Exacto. Un poco. Es ese proceso de ida y vuelta, ¿no? Ajá. Te he de decir que yo soy coleccionista de imágenes de la Virgen. Ah, mira. ¿No? Tengo que mandarte las plásticos, imágenes, de barro, de vidrio, y me regalan siempre, sí, en mi cumpleaños, siempre vírgenes, y donde veo una virgen ahí que me gusta, la compro, todo eso, ¿no? Y hubo un tiempo, hace como 2-3 años, subí una imagen en mi página de Face diario, de la Virgen. Mucho de los que estás señalando, de los movimientos chicanos, etcétera, 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 ¿no? Y muy comentado, porque siempre la Virgen da para que porque hablar, ¿no? En diseño nosotros decimos una cosa muy interesante. Entre más cerca esté un objeto del cuerpo, más variaciones hay. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tienes un reloj, los relojes de los hospitales y de los aeropuertos son todos parecidos. Sí. Pero conforme se va acercando uno, hay más variaciones. Para el momento en el que ya tienes un reloj de pulsera, ¿verdad? Aquí en la mano, ya hay miles y miles y miles. Con la Virgen de Guadalupe es muy interesante porque ella evoca emociones que son muy personales. Sí. La mamá, sí, el sacrificio, sí, el amor incondicional. Sí. Entonces, por supuesto que la gente va a tener una relación... La lucha, la resistencia, la evolución, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, otras piezas nuevas de la Virgen de Guadalupe es una mujer fuerte, con un machete en la mano. Y se llama, ¿cómo se llama? Nuestra Lady Koyushasky, disfrazada de la Virgen de Guadalupe, que viene a defender los derechos de los chicanos. Sí. Un nombre que es todo una verdad, un statement. Fíjate que yo no concibo en nuestros países una resistencia, una lucha política sin una imagen religiosa. Claro. Y fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Si no, no es exitoso el movimiento. Probablemente. Porque es parte de nuestra idiosincrasia cultural, digamos, la religión y estos símbolos poderosos, ¿no? Y por ejemplo, ahora las nuevas imágenes que tenemos en Estados Unidos es sobre inmigración. Entonces, por ejemplo, en una versión es un panfleto que se dice "Se busca", con la imagen de la Virgen Guadalupe, y dice, conocida como la Lupe, la guadalupana, la niñita, la niña, la madre, ¿verdad? La emperatriz de América, alias, ¿verdad? Extremadamente peligrosa, seguida por miles de personas que, ¿verdad? Y entonces dice referencias, tiene una luz que emana y que es extremadamente peligrosa, y hace referencia al 2010, ¿verdad? Que es el periodo, y es un panfleto del estado de Arizona, porque está haciendo referencia a una ley SB 1070 que atacaba a los inmigrantes. Entonces, en el contexto anti-inmigrante que la gente está experimentando ahí, y es difícil que la gente entienda, pero estamos hablando que tú vas manejando y la policía cierra la calle de un lado y la cierra del otro, y te quedas atrapado en el medio de la autopista, y ellos empiezan a acercarse pidiendo papeles. O que la gente iba a un centro comercial y rodeaban el centro comercial y la gente no podía salir. O que tú ibas en la mañana y dejabas a tu niño en la escuela y cuando salías te capturaba la policía de inmigración. Entonces, para decirte, es en ese contexto que la Virgen se convierte en una criminal. Sí. Y ella dice, y en el sentido que ella dice, yo me identifico con el dolor de esta comunidad que está en sufrimiento, ¿verdad? Porque yo soy también una de ellas, uno de ellos, ¿verdad? Entonces, una de las últimas piezas del año pasado, es una Virgen de Guadalupe que cruza la frontera, que inmigración llega,
Y entonces ves la escena donde ella está peleando con la inmigración y están quitándole el angelito. Entonces se llama La Virgen la separan de su niño, y es referencia a toda la experiencia de separación de familias que está pasando en la frontera con este gobierno. Entonces, ¿me entiendes? La Virgen de momento se convierte extremadamente política, porque no es solo una virgen que está ahí para darte valor, para seguir adelante, pero es una mujer que le separan de su niño, ¿verdad? Y es extremadamente peligroso. Imagínate, el año antepasado el gobierno dice, bueno, es que algunos de los niños los dimos en adopción, y no saben dónde están 1.500 niños. Es decir, el gobierno no sabe qué pasó con 1.500 niños, que se los quitaron a los papás fueron deportados y los niños los dieron en adopción porque habían nacido tal vez en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que la Virgen está, ¿verdad?, en dolor porque sus hijos también se los separan, ¿verdad? En este caso un angelito, para decirte cómo la Virgen se adapta constantemente a estas variaciones políticos o social de esta gente, incluyendo versiones más complicadas donde ya la Virgen ya no es solo mujer, sino que empiezan a haber hombres con tatuajes de la Virgen o hombres que dicen yo mismo soy. Hay una pieza bellísima, un poema de Ana Castillo que dice la Virgen de Guadalupe, la Dios sensual. Y entonces ella habla dice, como todas las mujeres que yo quiero, que he querido en mi vida, mi abuela, mi mamá, ¿sí?, he tenido que ir a una ducha para descubrirlas en la historia. Y dice, yo fui a buscarla y encontré una Virgen que era diferente a la de la iglesia, o la que yo me negué cuando estaba jovencita. Y es una Virgen y entonces ella termina, bendita tú entre todas las mujeres y bendita yo también. Parece una relación buena. Es diferente, pero sigue siendo la misma, digamos. Exacto. ¿No? Fíjate, Willa, ya se nos terminó el tiempo, imagínate, ¿no? Y apenas empezamos, ¿no? Te agradezco, ¿no?, tu participación y tu aceptación para conversar este maravilloso tema, ¿no? Y no acabamos, ¿no? No acabamos, hay mucho que decir sobre este símbolo tan fuerte, tan potente en la historia de México y de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora de los Estados Unidos. Yo les digo a la gente, somos 60 millones de latinos, es toda Italia. Entonces, en ese sentido, ahora, si hablamos de México, en México tenemos que entender el México de allá, ¿verdad? ¿Cómo afecta a nosotros? Entonces yo les digo, Estados Unidos es Latinoamérica, por muchas otras razones, ¿verdad? Pues muchas gracias. Imagínate, muchísimas gracias por tenerme aquí, cualquier cosa que necesite. Amigos, amigas, pues terminamos con este nuevo video que pues ya lo haremos circular pronto. Muchas gracias y hasta luego.